La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal, esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Seguimos con nuestro tema de discipulado bíblico. En este caso, estamos estudiando la historia de la iglesia, ya en su quinta parte. Hoy nos toca el tema de la iglesia post-apostólica. Para eso, como dijimos en nuestra introducción, en el capítulo 1, tenemos que echar mano de la historia de Roma, de los historiadores romanos y aquí de la patrística. Bien, la historia posapostólica, ya después entrado el siglo primero, porque el último apóstol Juan muere en el año 96 aproximadamente, vamos a tener ya conformado lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya para esa fecha se han escrito las epístolas y los 4 evangelios, de los cuales los padres apostólicos, discípulos de Pedro, de Pablo, de Juan, vienen a ser custodios. Mencionaremos algunos de ellos. Por ejemplo, acá el libro de la epístola de Santiago, el hermano de Jesús, es escrita alrededor del año 45 y 49. Se cree que puede ser la primera. Entonces, Gálatas, escrita por el apóstol Pablo aquí en el 49. Y así seguimos con primera y segunda Tesalonicenses, que es escrita desde Corintios. Se cree los evangelios y podemos pasar a las epístolas de la prisión que fueron escritas por Pablo cuando ya estaba prisionero rumbo virtualmente al cadalso. Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón, que escribe el apóstol Pablo. Se le dice a la segunda epístola a Timoteo el canto del cisne, porque ya él iba a ser sacrificado virtualmente. Las epístolas universales de Juan, que fue escrita primera, segunda, desde Efesios. Creemos el Apocalipsis desde la isla de Pasmo, cuando recibió la revelación de parte de Dios, del ángel que le enseñaba y le dio las visiones, le habló, y él fue allá, fue trasladado al cielo también, igual que el apóstol Pablo. Y Judas, también hermano del Señor, hermano de Santiago, que escribe alrededor de los años 85-90. Y tenemos las epístolas de Pedro, que fueron escritas, se cree, desde, en este caso, desde Roma, cuando le habla a Babilonia, de forma retórica. Entonces, podemos ver que quedan entonces quienes al frente de la iglesia. Queda los discípulos, en este caso Clemente de Roma, queda como obispo de Roma. No estamos hablando ahora, estamos hablando de una iglesia perseguida, no estamos hablando de una iglesia universal. Ya se maneja obispados en diferentes geografías, como Antioquía y otras localidades que veremos muy rápidamente, en donde no hay una sola cabeza. Originalmente se manifiesta el apóstol, en este caso Santiago, hermano del Señor, en el primer concilio de Jerusalén, lo podemos ver, y luego queda los otros, Pablo, Pedro, pero no hay una jerarquía eclesiástica, por decirlo así. Aquí vemos a Clemente, por ejemplo, en Clemente Roma, obispo de Roma, no de todo el cuerpo de Cristo a nivel universal, no, de ninguna manera. Y vemos que él era discípulo de Pablo y de Pedro. Él está en el año 88 al 97. Luego de la muerte de Pedro y Pablo, está él entonces al frente de la iglesia en Roma, el cuerpo de Cristo en Roma. Estamos viendo que queda Ignacio de Antioquía, para mencionar algunos de los padres apostólicos. En el año 107 está como
el obispo de Antioquía, acá, él fue devorado, mire, él fue devorado por las bestias bajo Trajano. Era discípulo de Juan. Estos hombres fueron martirizados. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, los Césares, después de Nerón, inicia una persecución casi permanente. Hay unos 50 años de una tranquilidad muy tensa, pero se da una persecución sistemática. De eso son testigos los historiadores, y vamos a mencionar uno después de mencionar a los primeros padres apostólicos como ejemplo. Tenemos a Policarpo de Esmirna. Recuerden que Juan escribe a las iglesias de Esmirna. Policarpo de Esmirna, también discípulo del apóstol Juan, está en el 69 al 155. Esto lo testifica Ireneo también, otro de los padres acá apologético, y Papías de Hierápolis en el 125. Eusebio de Cesarea, que es por decirlo así, como el padre de la historia de la iglesia, Eusebio de Cesarea. Claro, van a cuestionarlo de la alta crítica, definitivamente, pero me hace gracia porque cuando escribe a un historiador, a algún hombre, porque hubieron filósofos convertidos que vinieron a ser líderes de la iglesia, cuando escribe, por ejemplo, los historiadores romanos, dice, fue esa parte de ese libro fue incrustado. Entonces resulta que los historiadores romanos, que eran como Tácito, por ejemplo, que eran Plinio el Joven y demás, que eran personas que tenían jerarquía, algún título o alguna autoridad dentro del gobierno, resulta que los cristianos que eran perseguidos podían poder inscribir o añadir a esas escrituras, imagínense. Entonces creen en Heródoto, por ejemplo, que me parece que se dice también uno de los padres de la historia, Heródoto de Halicarnaso, creen cualquier cosa que Heródoto, y estoy totalmente de acuerdo con Heródoto, que pueda escribir siglos después de lo que sucedió. A Heródoto le creen, pero si lo escribe un historiador romano, en este caso, le creen hasta donde hable de los cristianos y sustente la veracidad de Jesús. Virtualmente más del 90% de los científicos, de los historiadores, coinciden en que Jesucristo existió y es un personaje histórico. Entonces, bueno, dejemos de un lado a la alta crítica y sentémonos en lo que usted y yo creemos. Y si usted no lo cree, entonces, pues hablemos véalo como una parte sencillamente de la historia. Pero le digo que no creer, usted se pierde la vida eterna y se pierde muchas cosas de Dios para su vida. Entonces, ni siquiera Jesucristo, ni siquiera Dios, como le decía un amigo que conocía, ateo, ni siquiera Dios va a obligar a nadie a creer en Él. Ni siquiera trata de demostrar su existencia, porque para seguir al Señor hay que creerle. Dice, el que viene al Señor es mejor que crea que le hay. Para seguir a Cristo, para seguir a Dios, es necesario tener fe, porque venimos por fe y para fe. No es una cuestión de convicción. La convicción es parte de la fe, pero luego no vivimos solamente convencidos. Tenemos que vivir convertidos al Señor. Entonces, tenemos a Papías de Hierápolis, como dije, dice Eusebio que fue el obispo de Hierápolis, Frigia, Asia Menor. Estamos hablando ya de esas áreas de Turquía, aproximadamente. E Ireneo de Lyon, que fue discípulo de Juan, y Policarpo de Esmirna. Es decir, estamos hablando de discípulos de Juan, eran los presbíteros
de Asia. Él fue mártir en Pérgamo en el año 150. ¿Por qué hablamos de él como obispo y los otros como presbíteros? Por una razón sencilla. Porque ya para esa época se estaba estableciendo un orden. Ya Pablo le habla a Timoteo del presbiterio. Se establece un orden en cada uno de los lugares. Mire que estamos hablando de Hierápolis, de Esmirna, acá de Roma. Estamos hablando en este caso también de Antioquía, de la iglesia de Oriente, que vamos a verlo en el próximo capítulo, los cismas que se empiezan a dar después de que se establece la iglesia imperial, cómo se quedan los obispos en su lugar y se pretende que se mantengan todas las decisiones en concilios como un cuerpo colegiado y no sobre la base de la decisión absoluta de un solo hombre. Entonces, de esa forma, vamos a ver cómo ellos mismos y luego Orígenes, que mencionamos como uno de los padres apologéticos, ya posteriormente a ellos, Orígenes y estos ya mantienen como parte como su enseñanza, como las guías, las epístolas y los evangelios que conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento, van siendo copiados, se hacen las copias, de las cuales tenemos nosotros algunos manuscritos que han quedado y que, hago un paréntesis aquí, en la Biblia es el libro que pasa la prueba bibliográfica más exactamente que cualquier libro de la antigüedad. ¿Y cuál es la prueba bibliográfica? Es la que se acerca mayormente a los escritos originales. Por eso insisto en que se está dando ataques ahora, haciendo ver que la Biblia que yo conozco, la que uso, Reina Valera, fue mal traducida, falso de toda falsedad. Lo que se quiere con eso es venir a judaizar ahora y decir que hay inscripciones que no están ahí, que hay que guardar el sábado que estaban en los manuscritos. Eso no es correcto. Y eso lo dice la historia. Entonces, ¿qué referencia tenemos a que esta iglesia, el cuerpo de Cristo, seguía rígidamente las escrituras? A estos como custodios, los padres apostólicos, que son personajes históricos, los padres apologéticos que empezaron a combatir, primeramente Juan, la herejía del primer siglo, el gnosticismo. Ellos siguen combatiendo otras herejías que surgen. Y después vamos a ver una de las más fuertes herejías después de la iglesia imperial. Y entonces yo quiero decir que quienes dan testimonio de la vida de los primeros cristianos de la era posapostólica. Bueno, Tácito le escribe a César, dice: la mitad de tu imperio se ha ido tras este camino. Tácito menciona a Jesús, que ya estamos hablando de Tácito en el primer siglo, menciona que estos seguían a Jesús, que fue muerto en Jerusalén bajo el gobierno de Poncio Pilato. Menciona que celebraban a Cristo, honraban y hacían culto a Cristo que había resucitado. Lo mismo dice Josefo y lo mismo dice Suetonio, cuando, si mi mente no me falla, pide a César que le recomiende qué va a hacer con ellos, porque dice que le ponen, le hacen tratar de que nieguen ese culto y no lo niegan. Entonces voy a leer lo que escribe Plinio el Joven. Ya estamos hablando de la primera referencia histórica universal secular que hacen sobre los cristianos en el año 112 más o menos. Vamos a ver lo que dice Plinio el Joven. Él dice en el año 112, sí, dice: los templos
de los dioses estaban abandonados. Los tiempos de los dioses, ¿a qué dioses se refería? A Venus, a Diana, a todos estos dioses greco-romanos. Tenían un dios, él mismo tenía un nombre romano y otro nombre en griego, que no vale la pena estar mencionando ahora. Abandonados, y los cristianos, una multitud, dice Plinio el Joven, de nobles a esclavos. Un esclavo podía ser obispo. Qué lindo. Y explicamos esto. Dice que los nobles se convertían, los esclavos también. Pero resultaba que un esclavo convertido, lleno del Espíritu Santo y por ende, como ya se habían copiado las cartas y Pablo recomendaba que se leyeran en diferentes ciudades las cartas, y Pedro, cuando Pedro habla, dice las cosas que escribe nuestro hermano Pablo, difíciles de entender, está diciendo claramente que ya las cartas estaban circulando entre todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo romano. Entonces, dice, podía ser obispo, es decir, que el noble se convertía y resulta que su esclavo era obispo. Por eso que usted ve que Pablo dice, sirvan mayormente a sus amos. Es decir, que no porque tú trabajas para él, ya y eres obispo, ya no le vas a trabajar como debe. Uno tiene que tener responsabilidad. Y un noble, un miembro de la iglesia regular, dice Plinio el Joven. Ya hemos mencionado algo de las cosas en nuestros otros estudios que habla Josefo, Tácito y Suetonio. Entonces, estamos viviendo en una época, después de Nerón, que empieza la persecución con Nerón, porque eso lo menciona Tácito, que Nerón, cuando incendia Roma, que todo el mundo dice que Nerón incendió Roma, y mire las cosas que hacía Nerón. Nerón se narra que tomaba a los cristianos en la noche, lo montaba en los carros. Usted sabe bien los carros, ¿no? Un caballo, 2 caballos y una especie de cubículo atrás. Los bañaba totalmente en tez y los encendía. El caballo con el carro salían corriendo para ver cómo sus jardines se alumbraban en la noche. Eso eran las torturas, además de que la historia lo dice, cuando iban a estos definitivamente a ser muertos con las bestias para divertir a la multitud. Pero no negaban a Cristo en su mayoría. Entonces, eso nos enseña que cómo nos quejamos nosotros hoy en día por tonterías. Y mire lo que vivían los primeros cristianos. Pero esos seres, por esas personas, es que hoy conocemos al Señor nosotros. Entonces, seguimos acá, las persecuciones imperiales que se dan con la muerte de Juan ya, y cesan con el edicto de tolerancia en el 313, dictado por Constantino. Pero vamos a mencionar rápidamente aquellas órdenes de las persecuciones imperiales sobre el cristianismo. Nerón en el 66 y el 68 sabemos, y dice Tácito, como mencioné hace un momento, que culpa a los romanos de haber culpa a los cristianos de haber incendiado Roma. Después son sacados de ahí de Roma, todos los cristianos. Recordemos que se mezclaba, se le llamaba judíos y cristianos porque no había mucha diferencia para el Imperio Romano entre ellos. Recuerden que los primeros cristianos y los apóstoles eran judíos. Luego ya explicamos cómo se esparce el evangelio entre los gentiles con el ministerio de Pedro a
al centurión romano, a Cornelio, y Pablo cuando hace en Antioquía con Bernabé y luego hace todos sus viajes misioneros. Entonces, Trajano Antonio va a Antonio Pío del 96 al 161. Marco Aurelio del 161 al 180. Policarpo es muerto. Justino Mártir también, que era un filósofo convertido. Justino Mártir era un filósofo convertido. Septimio Severo del 202 al 211. Ahí estamos abriendo Caracalla. Dio ciudadanía romana a todos, exceptuando a los esclavos. César. Edesio reinicia la persecución en 249 al 251. Luego vienen 50 años aparentes de calma, las que mencioné hace un momento. Entonces, seguimos, vienen a ser mártires Cipriano, obispo de Cartago, sexto obispo de romano. Entonces, se da la gran persecución, la peor con Diocleciano y los que le siguen en los años 303 al 310. ¿Qué sucede en el 313? En el 313 vamos a ver que hay una guerra, una batalla que se da para el dominio total de Roma. Está Constantino por una parte, vemos a Constantino por una parte y vemos entonces a Maxencio por otra. Esos dos ejércitos se van a enfrentar en las cercanías de un puente del río Tíber. Roma, estamos como a unos kilómetros de Roma, 10, 13 kilómetros de Roma, y entonces será el puente Milvian, y se cuenta la historia que Constantino ve un sueño, ve una señal en el cielo de una cruz y una escritura que dice Hoc signo vinces. Por esta señal conquistarás. Era una cruz y entonces Constantino vence a Maxencio allá en el 313. Luego, en el 313, entonces Constantino hace el edicto de tolerancia. Mire, edicto de tolerancia. No está diciendo que la iglesia viene a ser imperial. Edicto de tolerancia en donde se permite la libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio romano. No está diciendo que todos tenían que ser cristianos. Hasta allí, la iglesia se sigue manejando con el obispo de Antioquía, el obispo de Esmirna, el obispo allá, los obispos de Oriente y el obispo de Roma. No hay un poder en un hombre. Luego se da, allá ese edicto fue el edicto de Nicea. Entonces, yo le voy a tratar de leer, vamos a tratar de leer lo que decía el edicto, muy resumido, ¿verdad? Muy resumido. Lo de que decía el edicto de tolerancia, el edicto de tolerancia que dicta Constantino en el 313 y con eso cesan las persecuciones imperiales. Entonces dice así: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma. Hemos sancionado que tanto todos los demás como los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión,
que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así que hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nueva voluntad, para que ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana, antes bien sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Este es el edicto de tolerancia. Constantino realmente no se llega a bautizar hasta su lecho de muerte. Es decir, que no vamos a ver a un Constantino convertido como cristiano, como se dice. Entonces, nosotros podemos ver que después de eso cesan las persecuciones, pero no está la iglesia imperial. Siguen estos obispos manteniendo la doctrina apostólica. Nadie está obligado a ser cristiano, pero empiezan a volver entonces a aquellos lugares que habían sido quitados, porque Constantino también y los que le siguen van a permitir que, por ejemplo, Galerio, que en el 311 había dictado otro edicto de tolerancia de Nicomedia, y que dice así: habiendo recibido esta indulgencia, ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad y por la de la República. Pablo lo dijo, orar por las autoridades y por la propia, que la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Emperador Galerio. Pero esta no tuvo el poder que tuvo la de Constantino. Ahora, ¿por qué eran perseguidos los cristianos? ¿Por qué eran perseguidos los cristianos? Bueno, los cristianos eran perseguidos por una razón. Porque se exigía que se adoraba a César y los cristianos no podían adorar a un hombre. Los cristianos nada más iban a adorar. ¿Tenemos que adorar a quién? Dice: el que nos adora en espíritu y en verdad es necesario que me adore. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Dios, el único que podemos adorar. Y por eso eran perseguidos. Se les tildaba de herejes, se les tildaba de toda clase de cosas que lo dicen los historiadores romanos. Entonces, ya en estos dos edictos y sobre todo en el de Constantino cesa la persecución, porque Constantino vence y unifica nuevamente el imperio romano, porque había anteriormente una tetrarquía. Entonces, ¿cuándo viene a ser dictada en la religión del imperio romano, la religión cristiana como la religión estatal del imperio romano, para ser exacto? Viene a ser entonces el 380. En ese tiempo se dan varios concilios. Se da la herejía arriana y se da un concilio por eso. ¿Por qué? Porque Arrio en este caso, el que hace el arrianismo se llama por el Arrio, decía que Jesucristo había sido creado, por eso está diciendo que no es eterno, y una serie de cosas que no permitían o que no nos llevaba a la realidad, nos desviaba de la verdad, que es que Jesucristo es eterno, como lo hemos enseñado acá y como lo dicen las Escrituras y como aparece desde antes de la creación del mundo. Y tomaba algunos textos para eso. Bien. Entonces se da el edicto de Tesalónica en 380, el 27 de febrero, en donde el emperador Teodoso I, el Grande, establece el cristianismo niceo como una religión del imperio. Entonces,
En ese momento estamos viendo la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia católica. En el próximo estudio bíblico veremos ese cisma que se da y vamos a ver entonces la reforma. Y es importante antes de decir esto y terminar, que los protestantes no son un grupo que viene por ahí a protestar, no, sino que hubo reformadores que eran sacerdotes católicos, profesores de las universidades católicas, obispos que se volcaron a la palabra de Dios y vieron que había cosas que no iban conforme a la palabra y por eso se inicia la reforma. Y sabremos por qué se le llaman protestantes. Bueno, como siempre, recuerde, los que enseñamos la palabra y predicamos la palabra, debemos enseñar y predicar lo que dice la palabra de Dios y no lo que decimos nosotros. Yo les amo, el Señor les ama mucho más. Nos vemos.